Operadora Turística Tepoztlán, sin duda una excelente opción para guiarte por la historia, cultura y tradición de Tepoztlán, ofrecen un servicio de calidad, seguridad y profesionalismo, y sus actividades van dirigidas a todo público. Desde senderismo, caminatas, visitas a museos, paseos gastronómicos, entre muchas otras actividades recreativas que harán de tu viaje sea toda una experiencia. Nos encontramos aquí en medio del Tepozteco con César de Mesa, director de la Operadora Turística Tepoztlán. Bienvenido a Explora y muchas gracias por la ayuda que nos has brindado. Ha sido increíble conocer Tepoztlán con usted. Tengo entendido que usted se dedica a hacer más que viajes o son experiencias. Claro que sí, mira, nosotros como Operadora Turística Tepoztlán aquí en el municipio te podemos ofrecer 18 experiencias turísticas, vivenciales y de turismo de naturaleza. Ahorita sería la experiencia, ¿cómo llamaría esta experiencia de...? Por ejemplo, esto le podríamos llamar senderismo. Senderismo, el famoso hiking, el deporte de caminar bien y no caerte por un hoyo, ¿no? No cualquiera. Hay que ir con un guía. ¿Cómo es la experiencia del senderismo aquí en Tepoztlán? Mira, por ejemplo, aquí en Tepoztlán tenemos varias actividades de senderismo que son hacia, como puedes ver, hacia la parte superior de la zona arqueológica del Tepozteco. Tenemos aquí a nuestra izquierda el famoso Cerro del Jaguar. Y tenemos varios senderismos que van desde unas 2 a 3 horas en adelante. Tenemos, por ejemplo, senderismos que son de prácticamente 8 horas. Wow. ¿Y la gente aguanta? Claro que sí, ese es como un nivel de senderismo que ya tienes que preguntarle a las personas, la condición física y todo esto. Claro. Exacto. Ahora, además ustedes ofrecen varios servicios y tienen, ¿qué eran 12? ¿De experiencias distintas? Tenemos 18 experiencias. 18 experiencias distintas. ¿Cuáles serían otras de las experiencias que puede vivir la gente aquí? Mira, por ejemplo, tenemos espeleología, que es un recorrido, es una introducción a los túneles volcánicos considerados de los más grandes de Latinoamérica en su tipo. Nosotros hacemos un tour por más o menos 1,5 kilómetros por debajo de estas cavidades, donde puedes ir viendo a lo largo unas cámaras de 15, 10 y unos túneles muy peculiares que son de 2 metros de altura. Siempre, ¿y todo es natural? Todo es natural, nunca ha sido tocado por la mano del hombre. Wow. Decía, perdón, es que estábamos caminando por acá y te acuerdas que nos dijo de que aquí es donde se cruzan unas corrientes de aire, que hay como toda una tradición oral acerca de estos caminos que son viejísimos. Exacto, mira, por ejemplo, aquí donde estamos parados, exactamente, es donde se cruzan las corrientes de aire que bajan hacia el pueblo. Por ejemplo, aquí si se dieron cuenta, en el transcurso del sendero que hicimos, se pudieron haber cansado, pero en este punto, en menos de 1 minuto, te recuperas por el alto grado de oxígeno que tenemos en la zona. Yo me siento muy energetizada. Yo también estoy fresco como lechuga porque no tuve que cargar el tripié como los del crew. Sí, pero pudimos cortar un poquito de camino y con usted sabe exactamente, porque siento que fuimos por un camino pues que no es muy socorrido por los turistas, ¿no? Es un camino que solamente muy gente conoce. Sí, exactamente. Solo estos caminos es muy recomendable hacerlo de la mano de un guía. Sí. Sí, porque en ocasiones se nos han dado los casos de que te puedes perder o no te puedes regresar. Un nahual te aparece, ¿no? Y reclama tu alma para dársela al diablo, como nos venían contando ahorita. Eso del nahual es la leyenda, ¿no? Son como duendes, demonios. Por ejemplo, el nahual se le adjudica a una persona que puede cambiar, se puede transformar en algún animal y es maldoso. Le decimos que a veces no te deja pasar por un lugar y así. Mira, como Juan. qué chistoso. ¿Qué podemos ver aquí atrás? Hay una vista increíble. ¿Es el pueblo de Tepoztlán o es otro municipio? No, por ejemplo, aquí al fondo podemos ver la zona arqueológica del Tepozteco. Esta zona arqueológica del Tepozteco es edificada entre los años de 1150 a 1350 después de Cristo y es construida por los antiguos tepoztecos de origen xochicalca y tlahuica, que de igual forma ya pagaban tributo al imperio azteca. Wow. Sí, lo siento, pero... Y llegas ahí y puedes, ahorita no pudimos porque es una onda de límites, pero adentro puedes ver las ruinas y ¿qué es lo que verías? Prácticamente lo que verías allí pues es el basamento que aún nos queda, es muy pequeño, era utilizado por el rey Tepozteca como un centro de observación y era un centro de oratorio. Al rey Tepozteca, por ejemplo, se le adjudicaba que era el dios de la fertilidad y la embriaguez.
Vaya. Por eso nos llegaban peregrinos desde Centroamérica hasta aquí. Suena bien. Suena como Fertilidad tío. y embriaguez. Suena como una buena combinación. Y que famosamente se convirtió al cristianismo. Hay como una historia acerca de eso. Por ejemplo, la llegada de Hernán Cortés al estado de Morelos es entre el año de 1520 y para 1532. Ya llega a Morelos y nos trae la orden de los dominicos, franciscanos y agustinos a esta zona, y empieza la construcción de la famosa ruta de los conventos en Morelos. Pues César, muchísimas gracias por compartirnos esto. Es algo increíble venir acá. Muy hermoso. Y sí, en efecto, se siente la brisa. Es padre venir acá ya todo sudado y de repente sentir esta tranquilidad, ¿no? Además está ridículamente cerca de la Ciudad de México. No pueden perder la oportunidad jamás de estar en un lugar tan bonito como Tepoztlán. Y busquen una experiencia aquí con Operadora Turística Tepoztlán. ¡Miren! ¡2 osos! Tepozteca, bonita, de ojos tan negros, color de carbón. ¿Una agüita, no, producción? Eres una desgracia para este programa. Ubicado en el corazón de Cuernavaca, el Área Natural Protegida Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec es un espacio que posee una belleza escénica, incomparable debido a su gran riqueza natural y valor histórico. Este parque ocupa una superficie de 12.800 hectáreas de flora y fauna, en donde los paseantes pueden descubrir ahuehuetes con más de 250 años, conocer las unidades de manejo de la vida silvestre, así como escuchar el relajante recorrido del agua del manantial o visitar la cabaña del tío Chueco y el área de juegos. Es un espacio público y relajante 100% familiar. Estamos en el Parque Barranca Chapultepec, un lugar hermoso con muchos atractivos, no solo de diversión, sino también de educación ambiental. Y estamos con Adriana Pérez, que es la directora del parque, y nos va a platicar más de este lugar. Gracias, Adriana, por la entrevista. Al contrario, Alexis, bienvenidos. Juan Carlos, Gracias. qué bueno que están acá. Muchas gracias. Platícanos, por favor, a grandes rasgos, qué ofrece el parque. Claro, mira, te comento para empezar que el parque es un área natural protegida, ubicada en el corazón de Cuernavaca, en la parte centro. Y bueno, es un parque que desde que entras, pues nada más recorrerlo, caminar, venir a hacer algún ejercicio, pues ya es un espacio hermoso y un espacio propio para eso. Sí. Además, pues en este sentido de que es un área natural protegida, tenemos también algunas atracciones donde tratamos que la gente se divierta, pero que también aprenda a conservar lo que tenemos. Por ejemplo, Entonces, te platico del mariposario, que es una unidad de manejo para conservación de la vida silvestre, donde les enseñamos a la gente cuál es el ciclo de las mariposas, su ciclo reproductivo, y además los pueden ver físicamente, desde el estadio del huevito, la larva y después la mariposa. Entonces es un espacio educativo. No, porque son muy frágiles y les puedes tirar las escamas, pero sí las puedes ver, y las puedes ver, te digo, físicamente en todos los estadios de metamorfosis que tiene este insecto. ¿Y qué me dice del iguanario? Mira, el iguanario es un proyecto que todavía no está abierto al público, pero ya tenemos las iguanitas, tienen que acostumbrarse, y las estamos adaptando. Próximamente, en este año, pues estaremos aperturando el iguanario. y también es para que la gente aprenda un poco más sobre estos animales. Efectivamente, ¿no? efectivamente, que son muy depredados, ya sea para comida, se cazan. Entonces es para que la gente vea la importancia que tienen estos animales en el ecosistema y por qué respetar y cuidar este tipo de animales. También hay juegos puramente recreativos, ¿correcto? Efectivamente, tenemos desde los juegos infantiles, que son de destreza para que los niños puedan trepar, subir, etcétera. Y tenemos también atracciones como el planetario, donde tenemos proyecciones del universo. Tenemos también la casa del tío Chueco. ¿Qué? Hay una granjita con Espérame. animales. ¿Una casa del tío Chueco? ¿Quién Entonces- tiene la licencia? Sí, no, es De la casa del es para tío la Chueco. humanidad. O sea, es un regalo del tío Chueco a la humanidad, la casa. Sí, eso tienes razón, para ver cómo funcionan las reglas de la física. Sí, ¿no? Y que la bola de boliche va para arriba, ¿eso hace eso? Aquí también amedrentan a pobres niños sentándolos ahí en donde les va a caer una bola de boliche. Siempre me da mucho miedo, pero no me cae en la cabeza.
No tanto, pero se divierte la gente. El parque, ahorita estamos en la pista para trotar, para correr, ¿no? Ajá, exactamente, le llamamos la trotapista y aquí corredores amateurs, profesionales vienen a practicar. Porque es como, es la distancia perfecta, es 1,5 kilómetros el largo del parque, ¿no? 1,5 kilómetros, así es. Entonces puedes venir y no te tardas tanto en conocer todo el parque Y es como estar trotando en Jurassic Park. está hermosísimo. Básicamente. Este río es un río real, ¿no? Es el río de... Toda esta agua viene de lo que es el manantial Chapultepec y va hasta el río Apatlaco. Entonces, es un río que atraviesa pues por toda la barranca. Es propiamente este parque es una barranca. Pues muy bien. Es una maravilla. Pues muchísimas gracias por la entrevista y seguimos dando la vuelta. Vamos a la casa del tío Chueco, Juan. ¡Vamos! Bienvenidos a la casa del tío Chueco, donde los altos se vuelven chaparros, los gordos flacos y los feos, ya creían, se vuelven más feos. Descubran el milagro de la magia de la casa del tío Chueco. Cuando eche el agua en ese tubo, ¿para dónde creen que va a ir? Oye, ¿dónde está Cornelio? Por última vez, Cornelio no vive aquí, es de un parque que cerró hace 25 años, usted tiene 40. Observen el milagro de la ciencia. Espérate, ¿dónde está Keiko? ¡Wow! ¿Ya ves? Bueno amigos, así acaba otro episodio de Explora. Visitamos Tepoztlán y Cuernavaca. Acabamos aquí en el Parque Barranca Chapultepec, un lugar increíble. Fue un día hermoso, fuimos a visitar el Centro Cultural Pedro López Elías, que es una biblioteca impresionante. Y fuimos al legendario Tepozteco, lo escalamos un poco, no hasta arriba. Un poquito nada más porque Juan se palidea. También visitamos el centro de Tepoztlán, probamos la comida prehispánica exquisita, vimos cómo es que preparan el arco para la entrada del exconvento de la Natividad y fue un día muy enriquecedor. Muy bonito, Tepoztlán y Cuernavaca son lugares hermosos con mucha vegetación y cosas que ver. Y esta hermosa cascada, vamos a cantar la canción de la cascada, ¿no? Don't go chasing waterfalls. Nos vemos la próxima. Nos vemos a la próxima. Listen to the rivers and the way that you used to. I know that you're gonna